Bueno, buenos días a todos. Perdonad porque estamos teniendo un problema de conexión con el doctor Álvarez de Mon. Como podéis ver, creo, está aquí el doctor Zamorano. En cualquier caso, no queríamos demorarnos más de 5 minutos. Melchor, el doctor Álvarez de Mon, se conectará por teléfono o, si Dios quiere, incluso vía Zoom también, pero en cualquier caso estará con nosotros. Y quería, bueno, primero daros las gracias a todos los que os habéis sumado a este debate y desearos feliz Pascua. Y sin más, creo que estáis mucho más interesados en escuchar al doctor Zamorano, para mí Pepe, que a mí, con lo cual, si queréis, directamente vamos al lío y vamos a algunas de las preguntas que nos habéis hecho y que tienen que ver con, la primera es si tenemos algún tratamiento específico al día de hoy, incluso preventivo. Pepe. Bueno, muchas gracias, Alberto, y gracias a todos por escucharnos, por este interés y de verdad gracias de corazón a todos por lo que nos habéis ayudado. Bueno, yo creo que dado que estamos con una enfermedad nueva, de reciente aparición, aunque el tema de coronavirus no es tan nuevo, porque hay 6 tipos de coronavirus que conocemos que han infectado a los humanos. Y los últimos que conocemos son desde el MERS al SARS. Si bien es verdad que es la primera vez que uno causa tanta mortalidad en el mundo, pero si bien los coronavirus no son nuevos, sí es nuevo el tratar este COVID-19. Con lo cual, yo no soy tan optimista en decir tenemos claramente un tratamiento contra el coronavirus. Esto nos lo va a decir con el tiempo sabremos desde el punto de vista científico, académico, si es totalmente efectivo. Lo que sí sabemos es que darles la triple terapia que básicamente hacemos a todos y el oxígeno, que esto es fundamental, esto hace que muchos pacientes, junto con su propia inmunidad, sobrevivan. ¿Tratamiento preventivo? Pues no, desgraciadamente a fecha de hoy no tenemos ningún tratamiento preventivo eficaz. Ok. La segunda pregunta era que ¿cuándo es razonable esperar una vacuna? ¿Qué visibilidad tenemos hoy al respecto? Bueno, yo, si bien soy muy optimista en el tema de la vacuna, porque hemos pasado ya por el ser humano, hemos pasado por erradicar algunas enfermedades. De hecho, muy probablemente los familiares mayores de personas que nos estén escuchando se acordarán de la viruela. La viruela se erradicó. Con la vacunación de la población podemos erradicar cualquier enfermedad. Dicho esto, la pregunta concreta de ¿vamos a tener una vacuna de coronavirus pronto? Pues es que ahí influyen muchas cosas. O sea, la parte buena es que con investigación y con dinero y con tiempo se logra cualquier cosa en ciencia, pero claro, no olvidemos la variable tiempo. El aspecto positivo es que tenemos datos preliminares de gente investigando en la vacuna y que la tendremos, y el aspecto negativo, no lo olvidemos, es que todavía no sabemos a ciencia cierta si un paciente inmunizado puede reinfectarse. De hecho, esta semana se han publicado 2 pacientes que se había demostrado la infección, que tenían anticuerpos y que han reingresado con reinfección fuera de nuestras fronteras. Con lo cual, si el virus tuviera una capacidad de mutar muy rápida o muy frecuente o muy fácil, pues habría que hacer como con la gripe, una vacuna contra este virus cada año distinta. ¿Los asmáticos u otro tipo de patologías pulmonares se contagian más, evolucionan peor? Sin duda sí, sin duda sí. Yo he estudiado la semana pasada el resultado de las autopsias que se han hecho fuera de España. Las autopsias siempre nos dan mucha información. Entonces, aunque estamos muy enfocados en el pulmón, no es cierto que el virus solo afecta al pulmón. De hecho, muchas veces el paciente lo que ha notado, yo he tenido pacientes que solo han dicho, he notado falta de olfato y falta de gusto. Y se ha quedado ahí, y se ha quedado ahí la infección. En las autopsias de enfermos con coronavirus se ha visto infiltración a nivel cerebral que explicaría el por qué me quedo sin gusto y sin olfato, ageusia y anosmia, que se llama. Luego, un siguiente paso es que el paciente tiene un problema pulmonar y es esta neumonía de los 2 pulmones habitualmente, que realmente es muy agresiva y que destroza los alveolos.
Los alvéolos el pulmón es como un globo, y los alvéolos son unas pequeñas bolsitas donde llega el aire con el oxígeno y se intercambia con la sangre y ahí pasa el oxígeno pasa a la sangre. Pues hay una gran destrucción y hemorragia alveolar en las autopistas. Esto hace... Saludo yo aquí. Hola, Melchor. Hola, Pepe, perdona, es que he tenido problemas, pero al final a través de un iPad me he conectado. Estamos en el aire y te estamos escuchando y viendo, creo. Ok, voy a quitarme entonces el teléfono porque estaba hablando con... Gracias por su ayuda. Bueno, ya estoy. Estaba explicando la destrucción pulmonar, he hablado con la infiltración cerebral en las autopsias y también se ha visto también que existe en las autopsias realizadas fuera de España, que es lo que se ha publicado, trombosis vascular. Es decir, que no es un problema solo pulmonar, sino que es un problema realmente inflamatorio. Los chinos lo llamaron, ya en febrero, llamaron que esto era una tormenta inflamatoria. Y yo creo que eso estoy de acuerdo. No es solo el pulmón, tenemos que fijarnos que afecta a todo el organismo. No sé si Melchor, ¿quieres añadir algo? ¿Perdón? Sí. A ver, vamos a ver. No sé. Hoy. ¿Melchor? Sí, espérate, pero que ahora resulta que esto ahora no os veo, pero sí que te oigo. Sí, ahora ya no os veo. ¿Me escuchas ahora? Te veo ahora. Perfecto, estamos cumpliendo todos esos gadgets que hacen de las conferencias que uno ve, no sé. Pero bueno, estamos cumpliendo el objetivo, que es lo que se trata. A ver, puede ser que en Estados Unidos, con su poder, con las Big Pharmas, con las grandes tecnológicas, con la inteligencia artificial, con la gran economía al final, y ojo, la dirección de Fauci, que yo sé que tú le conoces, Melchor, y que has tenido cierta amistad con él, etcétera, etcétera, ¿creéis que esto puede suponer un antes y después en la evolución de la enfermedad, en el encuentro de algunos fármacos, en el encuentro de algunas vacunas, en la aceleración de esos procesos? Bueno, no sé si... Primero, buenos días a todos. Perdón por haberme incorporado con unos minutos de retraso, pero hemos estado ahí luchando con la tecnología. Y al final, bueno, pues tengo la suerte de estar aquí con todos vosotros. Gracias, Alberto, a Pepe, por compartir con vosotros esta mañana. Vamos a ver, yo no sé lo que hasta ahora habéis comentado, pero he oído el final de la intervención de Pepe, con la que comparto totalmente. Esto realmente es una enfermedad de etiología vírica, pero es una enfermedad sistémica en donde participa de forma absolutamente clave y esencial el propio organismo. Es decir, que estamos ante una enfermedad inmunológica. Lo que desgraciadamente mata al paciente es la propia interacción con el huésped, el sistema inmune y todas sus complejidades. Entonces, yo creo que realmente tenemos que tener un componente claro de esperanza. Y yo lo creo así. Puede ser... No sé hasta qué punto son las Big Pharma, hasta qué punto realmente es la investigación favorecida por las instituciones públicas o por las entidades privadas. Yo creo que esto, sobre todo en Estados Unidos, en donde hay este concepto de mecenazgo, va a ser clave. Es decir, en mi opinión, lo que hay que diferenciar son dos hechos. Uno, el abordaje del virus, lo cual tiene dos estrategias, fundamentalmente, que son los antivíricos y, por otro lado, las vacunas. Es obvio que estamos hablando de una enfermedad diferente al HIV. El HIV fundamentalmente es una enfermedad crónica. Aquí estamos de momento creyendo que estamos hablando de una enfermedad aguda brutal, pero que puede remediar a lo que todos tenemos por el concepto de la gripe. Lo que pasa es que es distinto en cuanto a los efectos que provoca en la persona y sobre todo también la afectación de la población. Y esa interacción tan especial que tiene con el sistema inmune. Pero es obvio que las Big Pharmas americanas y europeas, fijaros a lo que han llegado en la búsqueda de antivíricos. Es decir, una enfermedad intratable como era el HIV ha pasado a ser una enfermedad crónica. Y, de hecho, de siempre su evolución era lenta, totalmente distinto a COVID-19. Segundo, las vacunas serán factibles. Por supuesto, pero hay que ser realistas. Es decir, hasta que caractericen estas vacunas, se caracterice su seguridad,
se haga el ensayo clínico, se apruebe por la FDA y por la EMA y se produzca en cantidades suficientes, estamos hablando de al menos un año. Seamos también realistas. Encontrar antivíricos específicos. Por supuesto que hay muchísimos laboratorios en Europa, Estados Unidos y también las grandes farmacéuticas. Pero ojo, muchos de los grandes fármacos que ha encontrado que tienen las grandes farmacéuticas proceden de la investigación en universidades. Yo creo que esto es clave. Ellos tienen sus propios laboratorios, pero son esencial el entramado de investigación que existe en las universidades en equivalentes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, en Francia, etc. Yo creo que ese es punto clave. Lo que pasa es que es obvio que también la propia Big Pharma invierte en favorecer esa investigación. Se encontrarán. Yo no tengo ninguna duda. Pero en la actualidad y en lo más importante, porque esta enfermedad, esta infección va a seguir con nosotros meses, si no años, pero meses seguro, muchos meses, y realmente nos iremos infectando todos, es intentar, todo no lo sé, pero un 70% de la población. Lo importante es, y en mi opinión, identificar los diferentes, no solo estadios clínicos, que ya lo hemos aprendido, los que ya llevamos 1000 enfermos, como comprenderéis, esto ya empezamos a saberlo. Pero cada día descubrimos algún tema más, como está ahí Pepe, pues todos los elementos cardiovasculares, el riesgo de trombosis, la afectación neurológica, pero todo ese daño inmunológico, lo esencial es investigar y caracterizar a los pacientes en los estadios, porque ya hemos aprendido a manejar el sistema inmune de estos enfermos. Por lo tanto, lo que hay que aprender es en qué momento tenemos que aplicar cada tratamiento a los enfermos. Me refiero sobre todo a los ingresados, los que están evolucionando bien fuera del entorno hospitalario. Bueno, pues hay distintas estrategias de prevención, de minorizar la posibilidad de progresar la enfermedad. Es clave esa investigación. ¿Que esto se va a favorecer por la entrada de Estados Unidos? No me cabe la menor duda. Mis discusiones con colegas norteamericanos ya se están también planteando en caracterizar la memoria inmunológica, es decir, ¿quedaremos curados tras haber tenido la infección, los que la hayáis pasado o los que la hayan pasado? Los que la podamos sufrir, ¿quedaremos protegidos? ¿Por cuánto tiempo? Evidentemente, estos son también cuestiones absolutamente esenciales. Pepe, tengo otra para ti. ¿Cómo afecta, porque tengo algunas embarazadas cercanas y otras también, con mucho cariño y mucha amistad, ¿cómo afecta a las embarazadas y a los recién nacidos? Bueno, no hay mucha experiencia en esto. Realmente parece que a los niños que no recién nacidos tienen menos tasa de complicaciones la infección por el virus. No quiere decir que nos infecten, pero realmente los casos descritos en los niños son mucho más leves. Yo pienso que a lo mejor puede haber algo de inmunidad cruzada con vacunación reciente en los niños de otros virus. En los bebés no se les ha vacunado todavía. No creo que tengamos experiencia para decir cuántos bebés. No tengo datos de efecto teratogénico del virus si lo coge una embarazada, que por supuesto no está protegida solo por el embarazo, y en bebés no sé de casos descritos. Melchor, una que creo que no es muy fácil. A ver, tenemos fehaciente científica de que A, si lo has pasado eres inmune, B, además dejas de contagiar, y no te sonrías porque sé que nos hemos peleado mucho con eso. Bueno, vamos a ver. Yo simplemente un comentario adicional a Pepe. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, pero afortunadamente, bueno, pues es un tema que nos interesa a todos y todos tenemos familiares, amigos y pacientes que en esa situación. Absolutamente, como ha dicho Pepe, en la experiencia acumulada que los chinos, pero daros cuenta que un embarazo son 9 meses y no hay todavía ninguna evidencia de malformaciones, de efectos teratogénicos, de malformaciones. Y realmente el sistema inmune de los neonatos, el sistema inmune de los niños es muy diferente al del adulto y muy diferente al mayor. Por lo tanto, por ahora parece que no. Yo, desde luego, tengo esperanza y la evidencia científica actual, hasta la actualidad, no. La memoria. Vamos a ver. Razonablemente, cualquier persona que ha estado expuesto a un agente infeccioso, es decir, a algo nuevo, extraño para el organismo, a través del sistema inmune es capaz de montar una respuesta que puede llegar a ser eficiente
y evidentemente evita que se cronifique la enfermedad, puede ser ineficiente y absolutamente descarada y provoca el daño tisular y la muerte del paciente, es lo que el coronavirus en un porcentaje de enfermos logra, pero aquellos que han estado expuestos a eso no propio, a eso extraño, que es el virus, la bacteria, generalmente desarrolla, o en muchos casos, dependiendo de qué gérmenes, en virus, desarrolla memoria inmunológica que lo protege o que minoriza potenciales nuevas exposiciones. Del coronavirus, todavía no lo sabemos. Que razonablemente, si hay un marcador, que son estos famosos marcadores serológicos de IgG e IgM, eso quiere decir que sí que ha habido exposición, que el sistema inmune ha reaccionado, sí, y ha sido capaz de producir esos anticuerpos, son marcadores de ese proceso. ¿Que eso significa protección? No lo sabemos. Todos sabemos que en el caso, por ejemplo, de la vacuna del virus B de la hepatitis, hay niveles de anticuerpos protectores y otros que no. Y todos conocemos que hay que volverse a vacunar para tener niveles suficientes. O aquello que todos conocemos del tétanos, que a todos de pequeño y que nos han seguido vacunando cuando hemos tenido una herida con algo penetrante en nuestro cuerpo. Entonces, razonablemente debemos que pensar que sí. ¿Cuánto tiempo durará y cuánto será su eficacia? Todavía no lo sabemos. De momento estamos un poco, seamos sinceros, en el ámbito del sueño, la ilusión de que sea protector y que dure mucho tiempo. Lo aprenderemos en los próximos meses. Y si en ese tiempo el paciente puede infectar o no, puede ser contagioso, no hay radicalidad en estas afirmaciones. Pero lo que está claro es que si es PCR, si la proteína C reactiva es negativa en el exudado nasofaríngeo, lo hace extremadamente improbable que sea infeccioso. Realmente, en principio, se puede asumir que la contagiosidad es muy baja o nula, pero insisto, no lo puedo decir, ni creo que Pepe, no lo sé, que me modifique, no lo puedo decir de forma radical. En principio, no es infeccioso. Pepe, ¿tenderías a estar de acuerdo? Sí, yo creo que quizás solo añadir, totalmente de acuerdo con Melchor, que como nos está escuchando muchas personas no médicos, yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Uno es la PCR y otra cosa es, como decía Melchor, la serología. La serología es la IgM y la IgG. La IgM es infección reciente, uno se empieza a defender el cuerpo y la IgG ya tengo más anticuerpos de una fase activa de la infección. Muy bien. Entonces, si ponemos en un cuadrito, imaginemos la PCR, la IgM y la IgG, si todo es negativo, no estoy infectado. Si tengo la PCR positiva y la IgM positiva, pero la IgG negativa, es un estadio temprano de la enfermedad. Si tengo la PCR positiva, o sea, tengo el virus, y tengo la IgM y la IgG positivas, es la fase activa de la infección. Y de ahí paso a que tengo la PCR positiva, negativizo mi anticuerpo reciente y tengo la IgM y es positivo la IgG. Esa es la fase final de la infección. Claro, si yo tengo PCR negativo, no hay virus, IgM negativo y IgG positivo, es infección pasada. Pero como bien decía Melchor, eso en otras circunstancias nos diría estoy curado y no me voy a volver a enfermar porque tengo anticuerpos, pero con el COVID no sabemos, no lo sabemos. Oye, esta va para ti, Pepe. Hay factores aparentemente genéticos, étnicos, incluso contextuales, que hacen que este virus afecte de diferente forma a diferentes colectivos de personas. ¿Qué sabemos a ese respecto? Bueno, es cierto que los pacientes que tienen primero una inmunidad deprimida por su condición que sea de enfermedad o de tratamientos que le estemos dando los médicos, estos pacientes van a tener menos defensas y van a ser más susceptibles de enfermar y de enfermar más grave. Luego es cierto también, o sea, todo el grupo de pacientes con enfermedad inmunológica de base, estos son de muy alto riesgo. Porque como decía Melchor, esto es una enfermedad inmunológica. Luego, la afectación específica del pulmón, el paciente que tenga enfermedad pulmonar de base va a ir peor.
En cuanto a la etnia, es muy interesante, es muy interesante. Yo creo que si bien no tenemos datos, pero parece que el virus puede entrar en el pulmón a través de un enzima, y es posible, aunque como digo no hay datos, pero lo sabremos con datos de Estados Unidos, yo creo que a lo mejor la raza negra, que tiene algunas peculiaridades en su sistema renina-angiotensina, es posible que estos vayan a ir distinto, pero no lo sabemos. Yo estoy deseando ver qué pasa con la raza negra y la enfermedad. Melchor, tú querías comentar, te veo que tienes ganas de comentar algo sobre eso. Vamos a ver, es lo apasionante de la medicina y de la complementariedad de los puntos de vista de compañeros que tenemos, bueno, pues nuestras especiales intereses por un tipo u otro de enfermedades o de pacientes. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe, totalmente de acuerdo. Pero aquí os querría, el otro día me llamaba un amigo de Estados Unidos que estaba implicado en todo este proceso y bueno, la verdad es que lo he comentado con dos diferentes internistas con mucha dedicación a la reumatología y a las enfermedades inmunológicas. Y entonces estábamos comentando que realmente, fijaros cómo hay enfermedades de estas inmunológicas totalmente diferentes en el patrón de expresión entre la raza caucasiana y la raza negra o incluso la indígena americana, los llamados clásicamente en Estados Unidos hispanos. Realmente, aparte de los hechos que perfectamente comenta Pepe de enfermedades de base, lo que sí que está claro es que aparte de esto que ha comentado él, el sistema inmune tiene también elementos raciales. Yo quisiera haceros notar cómo realmente hay algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, de diferente prevalencia en el norte de Europa o en los países latinos. Por ejemplo, enfermedades como el lupus eritematoso sistémico en raza negra o en raza caucasiana. Por lo tanto, el sistema inmune no es igual en todas las razas. Hay también elementos que se relacionan con algo que se llama HLA, que son un conjunto de genes claves en la presentación antigénica, en la activación, que tienen elementos raciales. Por lo tanto, sí que puede ser que aprendamos a que la respuesta, de hecho, me comentaban cómo en los coronavirus de raza negra se produce una expansión de un tipo de células B, bueno, de un tipo de células que realmente son muy similares a las que se expanden en lupus eritematoso sistémico. Con esto lo que quiero decir, que sí que puede haber elementos, aparte de patologías, hechos sociales, número de personas por vivienda, interacciones entre las personas, acceso a los sistemas de prevención, a la salud, etcétera, sociales, también hay factores claramente relacionados con la genética de las personas, con el sistema inmune de las personas. Pero obviamente todavía en estos momentos estamos muy lejos de definir cuáles son los factores de riesgo de progresión o de infección. Eso es de los temas importantísimos que tenemos que investigar. Oye, sorry porque me estáis viendo moverme, pero es que estoy intentando aglutinar el aluvión de preguntas que están llegando e intentarlas hacer coincidir con otras que ya hemos hecho o que podríamos extender. Una de ellas habla de los posibles consecuencias después del COVID, efectos secundarios, por ejemplo, hipotermia, minitrombos. ¿Cuál es vuestra experiencia a ese respecto? Bueno, hay varias consecuencias. Primero, nos vamos a encontrar con un aluvión de pacientes que no han podido venir al hospital y que vienen ahora. Esto ya lo estamos empezando a ver. O sea, son los daños colaterales que yo digo. Infartos que nos han pasado en casa. Con respecto a enfermos infectados, yo habiendo visto la agresividad que he visto de neumonías, las radiografías que hemos visto y los escáneres que hemos visto con una destrucción pulmonar importante, no tengo ninguna duda que estos pacientes es posible que pasen a tener problemas crónicos pulmonares. Respecto a lo de minitrombos, bueno, minitrombos o podemos quitarlo de mini, porque los resultados de las autopsias en Italia
han sido para mí muy descorazonadores. O sea, trombosis portal, trombosis a nivel de la vena porta, trombosis a nivel de la cava, y esto es un efecto protrombótico que también se está viendo ahora y probablemente va a generar también una serie de enfermos que no lo eran antes de la infección del COVID y que tendrán otras patologías. Melchor, además, si quieres comentar algo más de eso, posibles mutaciones del virus y virus latente. He leído alguna cuestión sobre esa posibilidad. Simplemente totalmente de acuerdo con Pepe. Yo simplemente querría plantear que realmente el conocimiento científico de la enfermedad se limita realmente a la fase aguda. Es decir, a la fase en la de que hemos intentado luchar en los hospitales entre la vida y la muerte. Y la población, pues entre sufrirlo, afortunadamente, gracias a Dios, una gran mayoría de los pacientes paucisintomáticos, es decir, con muy poquita clínica, y otros con una clínica no tan grave, más tipo un cuadro de astenia, cansancio, dolores articulares, artralgias, mialgias, dolores musculares, diarreas, un cuadro más o menos fiebre, que eso aproximadamente afortunadamente es la gran mayoría y la minoría. Pero claro, cuando hablas de poblaciones infectadas y infectadas súbitamente en el entorno de unas semanas, pues nos han colapsado. Pero realmente, ¿qué va a pasar después? Pues no lo sabemos. Como dice Pepe, habrá un daño claramente también en las estructuras lesionadas, pulmón. Los fenómenos trombóticos, ojo, que están pasando incluso algunas semanas después. Nosotros cambiamos ya hace unas semanas y a todos les ponemos heparina profiláctica a todos los pacientes, porque obviamente hay muchos fenómenos vasculares y Pepe de esto, bueno, pues, lógicamente lo sabe con absoluta seguridad. Pero nosotros también lo estamos viendo en gente que ya hemos dado de alta hace 3 semanas. Es decir, que realmente sí, hay que seguir pendiente. Yo creo que la movilización es clave, hay que intentar evitar la sedestación, hay que caminar, yo creo que es un punto clave, y en algunos estamos poniendo ya heparina durante al menos unos 15 días. Discutible, si es que estamos aprendiendo. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. El pulmón quedará dañado, vasos dañados. ¿Quedará dañado el sistema inmune? ¿Pasará algo con estos pacientes a medio plazo? ¿Habrá algún tipo de...? Nadie sabe esto. En cuanto a las mutaciones y a que haya virus, bueno, vamos a ver. Sinceramente, no sé la respuesta. Hemos aprendido que en distintas infecciones virales el virus queda acantonado en algunos reservorios. Uno de las células que reservan el virus típicamente son las células de estirpe mieloide monocitaria, es decir, los macrófagos monocitos. ¿Pasará aquí? No se sabe. Realmente eso podrá producirse un estado de cronificación. A todos os suena la enfermedad de Epstein-Barr. Básicamente es una enfermedad que es muy común en la población. Bueno, hay algunos pacientes que sí que se quedan con un reservorio. Esto pasaba también en el virus C de la hepatitis, que si en el sistema inmune, que si en el hígado. De momento no se sabe. Tampoco queda claro que vaya a ser mayoritario. Pero realmente algunos casos de reinfección que se dicen, ¿podrá ser una reinfección? Bueno, pues probablemente no a lo mejor desde fuera del propio paciente, sino desde una zona acantonada. Yo no tengo la respuesta. Mira, me vais a perdonar, esto lo digo fundamentalmente por la gente que está conectada, pero es absolutamente imposible hacerme cargo de todo el número de preguntas que está llegando. Si os parece, lo que voy a pedir a mis socios es hacer un esquema. Voy a contar con vosotros, Melchor y Pepe, si me permitís os las mando y luego ya con tiempo me las contestaréis para que yo pueda a su vez contestarlas haciendo una pequeña, aparte de la grabación de esto, una pequeña nota sobre todas las preguntas que legítimamente la gente está haciendo. Pero aprovechando que además de haber tenido pues, el mascarón de prueba, como digo yo, sobre el COVID, pero sois amigos y sabéis que así lo considero, me gustaría compartir con vosotros lugares donde esto nos ha llevado y que no son obvios, pero tiene que ver no tanto con la enfermedad sino con las personas. Sé que habéis estudiado para mejorar y alargar vidas. He sido testigo. He sido uno de los beneficiados de eso, porque Melchor, tú sabes que tú alargaste la vida de mis padres unos años y ahora mismo hay
nietos y gente que solo te lo está agradeciendo porque gracias a ellos los conocieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y he sido testigo en alguna madrugada y en alguna, sí, madrugada, tanto muy de noche como muy de día, de alguna llamada en la que por primera vez os he visto, sinceramente, me ha dado muchas ganas de daros un abrazo. O sea, ¿cómo se siente uno cuando tiene que elegir a quién no puede atender? Bueno, creo que es importante que la gente también traslade cómo os habéis sentido. Me lanzo yo. Pues me imagino que vamos a compartir los sentimientos Pepe y yo, pero os diría que es dramático. A mí me ha tocado, bueno, pues yo he estado en la zona cero, Alcalá, Torrejón ha sido la zona cero, mi hospital se ha golpeado, está desmantelado, es decir, que en estos momentos estamos intentando reconstruirlo y es muy difícil reconstruir todavía con el enemigo en casa, todavía tenemos muchos pacientes infectados. ¿Cómo se va a ir asegurando que los pacientes, las personas que acuden a las consultas son coronavirus negativos? ¿Cómo van a convivir en una sala de espera? ¿Cómo vamos a montar las salas de espera? ¿Se va a poder mantener el número de pacientes por médico de antes? Pero esto, fíjate que es muy importante. Pero esto es racional, esto es una discusión de cómo intentar manejar una situación complicada. Lo que ha sido dramático es ver morir a personas que no tenían que morir. Pero también incluso dice otro tema, Pepe, que yo comparto totalmente, a todos los enfermos que estamos dejando de atender. Cada uno de nosotros teníamos enfermos graves, teníamos enfermos preocupantes en nuestros servicios, consultas, donde fuera. Claramente lo que estoy viviendo es el dramatismo, claro, del abandono que hemos hecho porque los médicos han estado dedicados a los pacientes de los hospitales, a los más graves. Te digo del entorno hospitalario. Y se han abandonado a todos los pacientes de consultas externas. O no abandonar, sino que ha habido que elegir y nos hemos tenido que dedicar a una masiva entrada en el hospital. Pero dentro de eso del hospital, personas que hace un mes y medio no morían, han muerto. Ha habido aumentos dramáticos de personas sanas en las décadas de los 60 de saber que no se les podía, que no había ningún hueco con un respirador. Ha sido para mis compañeros, yo creo que lo que he vivido en mi hospital, creo que lo que más les ha costado a los médicos, lo que más les ha hecho sufrir, lo que les ha machacado, es ver morir a pacientes que podía haberse evitado que muriesen. Realmente eso para un médico es la frustración más completa, es un momento durísimo y os puedo asegurar que el personal sanitario, enfermeras, celadores y desde luego los médicos, hay un momento de crisis y yo noto a muchos de mis compañeros que están trabajando desde hace un mes y pico sin vacaciones y a un ritmo y con guardias y guardias, realmente lo único que os puedo decir es que ha sido un drama y que esperemos que en los nuevos posibles rebrotes se evite absolutamente este colapso de la sanidad, porque realmente creo que ni los pacientes, por supuesto los pacientes lo primero de todo, pero los médicos y el personal sanitario debiéramos haber vivido este dramatismo. Sinceramente creo que muy duro. Sí, yo comparto todo lo que ha dicho Melchor. Quiero añadir también una cosa. Muchas veces se dice que el médico está acostumbrado a la vida, a la muerte, los que nos dejan. Yo creo que esto no es así, pero aquí hemos añadido un problema que yo por lo menos nunca había experimentado en mi vida profesional. Tienes que llamar a un familiar y decirle que a un paciente que lleva sin ver una serie de días ha fallecido y que no lo va a ver ni a despedirse. Y eso es una cosa, yo creo que es una cosa tremendamente dura de comunicar y de experimentar. De hecho, nosotros al principio de todo, muy al principio hicimos cosas que creo que fueron buenas. Y esta concretamente, de un mecenazgo impresionante por Paco, que a lo mejor hasta nos está oyendo, pusimos unas cámaras con unos teléfonos que conectábamos a pacientes malos que no podían llamar por teléfono con sus familiares. Entrábamos protegidos y conectábamos con la familia. Porque la sensación de ver a un paciente que fallece y que además informas por teléfono y que en muchos casos
incluso en mi propia familia, el fallecido dice que va a incinerarse a otra región de España. Es decir, realmente es duro el añadido de eso. Yo eso no lo había visto nunca, ni pensé realmente que lo iba a vivir, porque es como los libros que uno lee de la peste de Camus o lo que pasaba en la Edad Media, pero realmente eso nunca pude pensar que lo íbamos a vivir. Si queréis, pasamos a un punto más de futuro y de esperanza. Yo creo que la semana pasada muchos visteis la entrevista de Bill Gates en el Financial Times y reflexionaba sobre el futuro. Y ahí hay para mí dos ámbitos. Uno, cómo probablemente mejore el mundo después de esto, hasta qué punto se van a mejorar vacunas, todos nos vamos a vacunar más, incluso por un tema cívico, de no solo de no contagiarse, sino de no contagiar. Eso nos va a llevar a ser más sanos, más productivos, etcétera, etcétera. Hemos compartido también muchos momentos de charlas sobre si esto va de sanidades muy grandes o va de equipos especiales, que lo hemos llamado los cascos naranjas, por ponerle un nombre, etcétera, etcétera, los bomberos específicos de esto. ¿Cómo veis esa situación? Melchor, por ejemplo, por empezar. Bueno, vamos a ver. Empiezo por lo más fácil. Realmente recuerdo una conversación contigo, porque todos estos temas, obviamente hay momentos que uno tiene que también estamos muy abatidos. Yo quiero decir que organizar y estar en todo este proceso, pues los médicos, ya sabéis que en estos momentos los servicios de psiquiatría incluso han montado sistemas de apoyo a los sanitarios. Es que ha sido todo muy duro. Entonces, dentro de esto, recuerdo una conversación con mi amigo Alberto hace unas semanas sobre los cascos naranjas. Y me pareció simplemente brillante. Es decir, yo creo que realmente no solamente debiera ser cascos naranjas operativos para llegar a las zonas donde se detecten o aparezcan brotes de enfermedades infecciosas o transmisibles, sino con capacidad operativa realmente, en mi opinión, para dirigir, para dar opiniones incluso vinculantes, en mi opinión, a los gestores políticos de la circunstancia. Yo creo que esto es como todo. Es un área en la que hay expertos. Hay un área de la que personas saben. Por lo tanto, yo creo que para gestionar hace falta conocimiento técnico. Después habrá decisiones que tiene que tomar cada uno en su ámbito, el empresario y el político. Pero es clave la información precisa, veraz y eficaz para poder tomar decisiones oportunas. Porque si no, las decisiones son simplemente nefastas. Entonces, yo creo que los cascos naranjas que decía Alberto, creo que tienen esos dos componentes. El operativo de llegar y montar los sistemas, porque nosotros, date cuenta que hemos estado organizados con mandilones de bolsas de basura, no teníamos mascarillas, eran situaciones, mascarillas protectoras de FFP2. Es decir, estábamos en unas condiciones absolutamente, no había trajes EPI. Esto de que se veían de China era simplemente un sueño, una envidia, no envidia, sino decir, en qué situación nos encontramos, cómo vamos a mantenernos sanos para poder atender a los pacientes. Y esto es real. Entonces, yo creo que todo esto se va a aprender. Obviamente, creo que no hay que tomarse a broma ninguno de estos episodios. Creo que tendrá que haber una población de profesionales claramente experiencia y tener ya aquello que hubo con el ébola, que se compraron una serie de trajes. Bueno, pues está claro que hay que invertir en pensar que pueden provocarse situaciones parecidas. El mundo ya es único. Por lo tanto, realmente las interacciones y la difusión de las infecciones es una realidad. Creo que eso lo aprenderemos. Y también tenemos que aprender muchos elementos. Es decir, ahora vamos a vivir realidades en las que hemos visto morir a muchas personas simplemente porque no podían tener acceso a respiradores y había que elegir y había que determinar por un criterio que era fundamentalmente quién se puede manejar más. Bueno, pues esto va a plantear grandes dudas y a hacer reflexionar sobre esa crítica de por qué han dejado morir a los mayores, por qué morían ante los mayores, además en un sistema que realmente es un sistema de aseguramiento, que han pagado
durante muchos más años la prima del seguro, que es la seguridad social. Bueno, esto va a plantear muchos debates y esto va a plantear debates sociales. Y realmente el que volvamos a discutir sobre si las vacunas son buenas o malas a los niños, si la vacuna de la polio es eficaz o no es eficaz, perdón, se debe utilizar o no utilizar, sinceramente, después de ver los estragos de una infección, el día que se encuentre la vacuna, creo sinceramente que esos debates absolutamente, en mi opinión, nihilistas, deberán desaparecer de nuestra sociedad. Y que iremos a mejor, estoy convencido, pero eso dependerá de todos nosotros, de la reacción y cómo rehagamos nuestras sociedades y, evidentemente, la fiabilidad de la comunicación. Yo creo que esto es absolutamente esencial. Yo creo que de las cosas que he aprendido es mi absoluto estado de crispación con la desinformación de la sociedad e incluso con la ausencia de veracidad en la información. Yo creo que estos son puntos exigibles por los ciudadanos, que es la transparencia en la información que tenemos que utilizar para gobernar nuestras vidas y claramente defender nuestra autonomía personal en el contexto de una sociedad que por lo tanto nos debemos al orden de la sociedad. Pero la transparencia y la verdad yo creo que son absolutamente exigibles. Pepe. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Melchor, solo enfatizar un poco más que ese comité de expertos que decía Melchor y que me parece una idea genial, no tiene por qué ser solo de médicos, que seguro que también él lo piensa, es decir, gente que tenga experiencia y para organizar una tragedia como la que estamos viviendo, no como la que hemos vivido, es que la seguimos viviendo y lo que nos queda. Realmente para esto hay que tomar decisiones que influye gente que tiene que tener el conocimiento. Aquí se han cometido errores por absoluta impericia, desconocimiento, o sea, desconocimiento de cómo se gestionan esta serie de cosas. Y exactamente igual que yo sé gestionar lo mío, si necesito otra pieza del puzzle, no debo tomar yo una decisión ahí porque no tengo la experiencia. O sea, que yo creo que algo que prepare cuando haya una crisis, que va a haber más. Y luego la medicina es ya absolutamente diferente. Veníamos hablando mucho de la medicina digital health y todo esto y tal. Esto nos ha metido digitales en 24 horas a todos. O sea, las consultas son distintas. Se ha hecho teleconsultas a todo el mundo. Nosotros en el hospital, en el Ramón y Cajal, donde había 1.054 enfermos ingresados hace 2 semanas, bueno, pues ahora, por ejemplo, los electros los hacemos sin entrar con la máquina del electro, es decir, poniendo los dedos del paciente y nada más, ni cables ni nada, porque es un vehículo de infección. Todo va a ser, habrá mucha más telemedicina, los pacientes con marcapasos, dispositivos, todos estos lo vendrán al hospital, se regularán desde su casa. O sea, yo creo que vamos a ser mejores, no hay duda, vamos a ser más competitivos y sobre todo porque o lo somos o no seremos nada, seremos marca blanca. Yo creo que no es el momento y habrá tiempo para valorar la gestión que se ha hecho de esta enfermedad en el mundo y en España. A mí sí me interesa, aparte de, bueno, creo que además tampoco hay mucho que opinar porque los datos son los datos, ¿no? Tenemos lamentablemente la población que tenemos y los afectados que tenemos. Luego eso se puede vestir de lagarterana o, como tú dices, Melchor, ir a la verdad, pero eso es lo que ha sucedido. En cualquier caso, a mí siempre, como los muertos no son estadísticas y como los médicos tampoco lo son, me gustaría que transmitierais un poquito cómo os habéis sentido los médicos, que no ya solo por vosotros, que sé lo que te ha salido del alma, decir, Melchor, que tú querías estar sano para curar a más gente, ni siquiera estabas pensando en ti mismo. Pero resulta que también tienes hijos afectados por eso, nueras afectados por eso. Como en el caso de Pepe, los médicos tendéis a tener familia médico, que también está en esa situación. Y a veces la gente que estamos en otros mundos no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, eso que has dicho tú de que es ir a pelear con un enemigo en franca inferioridad, porque vas a pegar con bolsas de basura. Cuando, independientemente de decisiones de otro estilo, la mínima prudencia se hubiera exigido por lo menos un acopio, cuando ya sabíamos lo que está pasando en China, de por lo menos poder proteger a aquellos que tienen que, a su vez, proteger a la sociedad. Pero insisto, me interesa más la parte personal que incluso la parte
política o de gestión o lo que sea. Sí, yo creo que hay una parte que a mí me ha costado mucho también, más de lo que podéis creer. Al principio, cuando vino la ola, que no vamos a entrar si podíamos haberla previsto, ¿no? De hecho, he ido escribiendo cartas con mucha, a lo mejor no he tocado todos los días, pero sí cada 48 horas, dando instrucciones al equipo, cómo hacíamos, qué teníamos que hacer, zona limpia, sucia, todo, desde el mínimo detalle, el circuito de café y agua para todos, porque ahí dentro hace calor, o sea, hace calor dentro de... O sea, hay muchas cosas que uno no se da cuenta. Bueno, pues desde eso hasta las instrucciones de quién tiene que atender a quién y todo esto. Entonces, a mí la primera carta a mi equipo sale el 3 de marzo, donde ya los separo, donde no les dejo estar juntos, donde anulo las sesiones, somos un grupo de 50 médicos con residentes y adjuntos, y esta es mi primera decisión. Uno empieza a tomar decisiones cuando te ves que llega este fuego enorme y que no tienes traje contra antiincendios, casi ni manguera ni agua, y el haber tenido que enviar a trabajar en esas condiciones a médicos formidables, uno padre de un bebé de un mes, otro recién casado, gente que iba con muchísima ilusión, pero que sabes que les mandas a pelear, bueno, pues organizados, pero no muy bien equipados y sobre todo sin unas instrucciones importantes. O sea, sin unas instrucciones importantes, de eso a mí me ha dejado descorazonado. Yo querría, no sé si estoy hablando o no. Sí, se te escucha. Yo querría añadir, bueno, la verdad es que comparto totalmente lo que ha dicho Pepe y querría hacer notar cómo nosotros, yo personalmente ya hacia finales de febrero, pedí a los estudiantes que no estuvieran en las plantas, es decir, les dije, por favor, váyanse ustedes porque aquí lo único que pueden, porque ya empezábamos con los primeros casos y dije, por favor, fuera de las plantas. Después, evidentemente, la semana esa del 2, pues nosotros ya fue una realidad, ya en Alcalá habíamos preparado, creíamos que nos adelantábamos intentando montar una planta solo perfectamente para los pacientes infectados y ya que el miércoles lo que teníamos preparados para 40 ya se llenó, al día siguiente teníamos 80 y el viernes teníamos 120, es una barbaridad. Yo ya intenté comunicar a todas las personas que pude, a las que tuve acceso, la situación absolutamente dramática en la que íbamos a vivir, de que ya preveyendo, obviamente hasta te planteabas el tener un hospital de campaña. Por lo tanto, yo creo que los médicos, como dice Pepe, muchos de nosotros hemos estado viviendo esto en los inicios, en las primeras manifestaciones y realmente intentando prever a nuestro nivel, a nivel de médicos de hospital, la gestión del proceso. El drama ha sido muy grande. Mirar, antes de ayer estaba con una compañera médico de las que me tocó, como ha dicho Pepe, colocar en trincheras con balazos desde el inicio, y esta chica me vino a pedir un favor, de una serología, porque de hacerse la serología, que todavía los sanitarios no está claro, porque claro, cómo nos van a manejar o no los que seamos IgM positivos, los que sean, o sea, lo que decía antes Pepe, los que estén en una fase asintomática pero con evidencia de IgM positiva, incluso con PCR negativa, porque realmente la PCR, la detección del virus es muy variable y hay muchos que salen negativo y que realmente están infectados. Pues esta chica que ha estado haciendo guardias, esta colega, esta señora, es madre de 3 hijos que los tiene con sus padres y que todavía no les podía haber dado un abrazo en un mes y medio. Hombre, pues me resultó durísimo mandar a galeras a colegas de 63 años, 64, diabéticos, pues sinceramente se te abren las carnes. Pero ellos claramente están dispuestos a hacerlo porque son simplemente médicos. Están dispuestos a morir. Bueno, esto se dice así y me estoy emocionando. Gracias, Melchor, lo sé.
Oye, por último, no, estamos funcionando todos. ¿Cómo veis? Sé que una de vuestras grandes demandas ha sido que no se os ha hecho mucho caso, que básicamente las decisiones que se han tomado han sido sin contar con vosotros, que os llamaba gente de otros países, he sido testigo en algún caso, las figuras más relevantes de otros países, de otras sanidades, y os hacían caso y lamentablemente pues aquí no os hacían caso. ¿Cuál prevéis que es la forma más segura de volver a la normalidad, al trabajo, con los asintomáticos, con la gente que lo ha pasado, con los menores de 40 años? ¿Cómo recomendaríais vosotros esa forma de volver? Pepe. Sí, mira, yo creo que obviamente es importante el volver, porque es importante, pero es muy importante cómo volver y cuándo volver. Entonces, yo creo que, fíjate, la edad para mí solo indica no que te infectes más o menos, sino que la gravedad de tu infección está claro que en las personas más mayores va a ser más grave y tiene más mortalidad. Vale, pero eso no quiere decir que el joven no sea capaz de infectar. Es decir, que un joven puede ser oligosintomático, tener pocos síntomas e incluso notar solo pérdida de olfato o algunas manchas dermatológicas, algo muy leve, pero él está contagiando. Con lo cual yo creo que más que por edad, yo sí que haría una distribución masiva de ver quién puede contagiar. Y eso es lo que hay que saber, porque mientras tanto, yo por ejemplo que estoy ya haciendo el plan de cómo volver a las consultas en el hospital, cuando se pueda, pero desde luego los horarios van a ser mucho más espaciados para no poner gente en la sala de espera juntas. Pues eso yo lo aplicaría al trabajo. Es decir, hay que saber quiénes son los vectores del contagio. Y mientras no sepamos quiénes son los vectores del contagio, nos arriesgamos a abrir demasiado la mano y que tengamos una avalancha de nuevo de enfermos. Porque a mí me dijeron el otro día, se estima que en Madrid, por ejemplo, haya 500.000 de personas infectadas. Bueno, esto que una persona me dijo, qué barbaridad de número, yo dije, no, que me quedan 4 millones sin infectar. Es decir, hay que tener cuidado con no hacer una apertura a lo loco o sin haberlo pensado. Yo creo que la reentrada tiene que estar mejor hecha de cómo entramos a la fuerza hace mes y medio. Ya sé que alguno de vosotros me ha comentado esta mañana que llevaba más tiempo hoy gestionando a los médicos por el desazón que ha supuesto estas últimas indicaciones, que básicamente que poder gestionar incluso los temas sanitarios. Pero bueno, Melchor, ¿ibas a decir algo? No, que iba a comentar que totalmente de acuerdo con Pepe, pero también aquí hay dos realidades que hay que tener en cuenta. Me temo que de una manera u otra o se hace realmente una identificación masiva, claramente masiva, de pacientes portadores infectados o, por lo tanto, personas que pueden diseminar la infección, y a esos es a los que se les aísla. Esto sería lo ideal para esperar a que esos pacientes se hicieran negativos. Estas personas, unos pacientes y otros no, sin ninguna manifestación clínica o mínima, eso sería lo ideal. ¿Lo van a hacer? ¿Se puede hacer? No, yo no soy quien gestiona los recursos, porque además parte de los recursos que a mí me habían mandado, nos habían donado, pues no sé en qué hangar estarán. Es decir, que realmente desde el punto de vista del acceso incluso a material, la gestión ha sido la que ha sido. Entonces, ¿cómo va a ser ahora la gestión de todos estos, de los recursos para detectar, para aquellos sistemas diagnósticos de detección de personas infectadas? No lo sé. Lo ideal sería que fuera masivo, como ha sugerido Pepe. Si no es el caso, hay que prever que, según muchos estudios, de aquí a Navidades es fácil que hayamos sido infectados de una manera u otra más del 50% de la población. Eso supone en España 20 millones, eso supone a nivel de Madrid pues 3,5 millones. Entonces, esto dicen algunos, pero lo que sí que está claro es que el virus va a seguir ahí.
Entonces, hay gente que sí que es cierto, como comentaba Pepe, que los de menores de 40 años se infectan igual que los mayores, pero la diferencia es que sufren una enfermedad muy ligera o asintomática. También parece racional que cupiera que los primeros que se expusieran, si es que no nos van a hacer determinación masiva a todos los españoles, son aquellos que van a ir sufriendo una enfermedad más banal. ¿Por qué? Porque así realmente se va llegando a una tasa de infección que realmente la enfermedad pase a estar muy arrinconada. Pero yo creo que en los trabajos hay que mantener absolutamente las indicaciones que han hecho todos los que saben de prevención, las que ahora ha sacado el Ministerio y las que están claramente contrastadas de distancia. Me parece, lo siento, con toda la discusión que quieras o no, las mascarillas son útiles. Ya sabemos que hay mucha transmisión a través de vómites, es decir, de las manos. Yo creo que esto hay que ser obsesivo. Yo el otro día me llegué a una habitación y me despisté porque me habían puesto la lejía en vez de el líquido y me llené las manos de lejía, claro. Pero porque vas con la obsesión de estar continuamente limpiándote las manos. Yo creo que esto, lo siento, pero tiene que ser así. En vez de ir con la botellita de agua mineral bebiendo, habrá que ir con algo de un antiséptico para las manos. Yo creo que esas medidas son absolutamente necesarias y después las decisiones tendrán que ver con que nos hagan a todos o no y que realmente, si no, tiene que ser una exposición paulatina porque parece que la infección va a seguir infectando para que no esté saturado el sistema sanitario y se les pueda atender y además no abandonar al resto de personas con patología no relacionada con el coronavirus. Oye, os había prometido, sobre todo por vosotros, que estáis o bien en trincheras o bien quizá en el único ratito de descanso y de estar con la familia, que no es el rato estáis en trincheras y por tanto no debemos abusar de ello tampoco, pero quería agradecer a todos los participantes, pedir disculpas a todas las preguntas que no hayamos podido contestar, la hora da para lo que da, pero procuraremos hacerlo, eso es una promesa. Como muchos sabéis, hemos tenido días difíciles. Quería agradecer también a esos empresarios que habéis hecho posible la ayuda, que hemos intentado llevar a cabo, algunos jugándose sanciones, porque, como bien decía Melchor, encima se la confiscaban. Nunca unos trajes de pescador cántabro quedaron así de bien en una UCI. Yo creo que algún enfermo pensaba que les iban a llevar anchoas, pero esto es un guiño también a alguno que probablemente esté escuchando, bueno, que me consta, está escuchando, me ha mandado alguna cosa al WhatsApp. Gracias a todos los socios, amigos y equipo de AIG por volcarse con la ayuda y además por hacerlo de forma anónima y discreta. Queremos que eso sea así. Y gracias especiales a Melchor y a Pepe por representar a esos héroes anónimos que se han puesto entre la enfermedad y nosotros. Una vez me comentó mi mujer, que la conocéis los dos y mucha gente de la que está escuchando también, que algo que había pensado, leído, y es que los grandes hombres de la antigüedad, Séneca, Cicerón, no quisieron a Roma porque era grande. Roma fue grande porque esos hombres la habían querido. Y si alguna vez España volviera a ser grande, pues será gracias a comportamientos tan honorables y generosos como los vuestros, en definitiva, hombres como vosotros. Y estoy seguro que, porque además muchos de los que están escuchando me han estado mandando mensajes en ese sentido, que por favor, que os diera las gracias del corazón y un enorme abrazo. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ánimo. Ánimo. Un abrazo, Pepe. Un abrazo a todos.